Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Y usted? ¿Todo bien, por dicha? ¿No fue en el examen? Bien. Profe, una pregunta. Es que me salió una pregunta de potencia. De potencia. Sí, y yo tenía la idea de que eso no entraba en este quiz. Eh, lo que podemos hacer es que envíeme un pantallazo de la pregunta, que se vea el número. Ok, Una pregunta que dice que no corresponde al material, entonces, para darle el punto. ok, muchas gracias, profe. Sí, eso sí que se vea el numerito, para yo entonces ir de una vez a la plataforma a cambiarle la nota. Ok, bueno, es que yo hice 2 intentos. Es en el segundo intento, entonces en el correo nada más le pongo que es en el segundo intento, ¿verdad? Ok, sí, me le pone que es en el segundo intento para yo entonces revisar. A ver, yo creo que lo que dijo el coordinador es que se toma la mejor nota. Sí, es que los dos me dieron igual. Ah, ok. O sea, se sacó Entonces, igual. sí, los dos me saqué un 7 y entonces me salen los dos, digamos, porque yo creo que una vez quedan como revisados, nada más ponen el de mejor nota, pero como me Ok. sacó igual, están los dos. Ujú, sí, lo que yo no sé si la plataforma la configuraron ayer para que de los dos intentos ella misma escoja el mejor o si yo tengo que después hacerlo manual cuando monte, digamos, ¿cómo se llama? El Excel, digamos, de notas, ¿verdad? Eso es lo que tengo que preguntar, porque no me quedó claro ayer si la plataforma escoge la mejor nota o si nosotros después tenemos que hacerlo. Ah, ok, Sí, bueno, sí, pero mándeme la pregunta entonces. Y ahí lo vemos. gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso, como habíamos dicho, la última clase acerca del material de este último quiz que es para el domingo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un problema de aplicación de las leyes de Kirchhoff. Entonces, voy a hacer el circuito por aquí. Entonces, por aquí va la corriente I1, la resistencia son 10 ohms. Aquí va la corriente I2, la batería son 9 voltios. Aquí va el 3, la resistencia son 30 ohms. Y esta batería aquí son 15. Entonces, el problema lo que nos pide es que calculemos las tres corrientes, I1, I2 e I3. Entonces, este es un problema de aplicación dando las leyes de Kirchhoff, lo que es la clase pasada. Y aquí voy a hacerlo con números. Entonces, para resolver este problema, tenemos entonces que escoger un nodo para aplicarle la primera ley de Kirchhoff, es decir, para escribir las corrientes, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver esa suma de corrientes? Entonces, yo escogí este nodo de aquí. Recuerden que los nodos es donde se bifurca la corriente, ¿verdad? Entonces, escogiendo ese nodo y aplicando eso, suma de corrientes igual a 0. Entonces, aquí entra la corriente I2, entra la corriente I1 y entra la corriente I3, ¿verdad? Entonces, todas entran en el nodo. El nodo es este punto que está aquí. Entonces, para aplicar esta regla, dijimos que todo lo que entra
es positivo y lo que sale es negativo. Entonces aquí sería, todas van con signo positivo, I1 más I2 más I3, y eso es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, en una pregunta en la plataforma, es posible que le den la figura así como esta, o sea, le dan las corrientes, ya indica, digamos, el sentido de las corrientes. Pero también podría ser que le den la misma figura y que no le den el sentido de las corrientes. En ese caso, uno tiene que ponérselas. Es decir, uno tiene que ir a un nodo y estudiar ahí, digamos, las corrientes, ponerle sentido. Lo que pasa es que uno no sabe qué sentido real tienen las corrientes en ese circuito. Entonces, muy probable, si uno lo hace mal, es muy probable que, mal en el sentido de escoger el sentido, mal a la hora de escoger el sentido, ¿verdad? Eso no importa, porque digamos, si la respuesta es correcta, la magnitud, ¿verdad? Quiere decir que la corriente estaba circulando en el sentido contrario. Ok, entonces simplemente es usar bien el convenio de signos, ¿verdad? Entonces de aquí ya apliqué la primera ley, ¿verdad? Ahora lo hago con la segunda ley, que es la suma de los voltajes alrededor de las mallas. Entonces, ¿cuántas mallas tengo? Tengo 3 mallas, ¿verdad? La malla superior, la inferior y la malla externa cuando le quito esta parte, ¿verdad? La batería de 9 y la resistencia R2. Entonces, lo que pasa es que las mallas siempre van a sobrar, entonces no necesito, ¿cómo se dice?, escribir una ecuación para cada malla, sino que solamente necesito 2 ecuaciones de 2 mallas. Entonces, yo aquí escogí trabajar con la malla 1 y con la malla 2. Pero si uno dice, voy a usar la 1 y la 3, o la 2 y la 3, le tiene que dar lo mismo. Entonces, una buena práctica, ¿verdad?, es hacerlo con todas las mallas, ¿verdad? Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, suma de voltajes es igual a 0. Suma de voltajes es igual a 0. Y entonces, aquí están las caídas de potencial a través de las baterías y también están las caídas de potencial en las resistencias. Entonces, voy con la malla 1. Entonces, para la malla 1, voy a aplicar esta ecuación. Entonces, en la malla 1 tengo la resistencia de 10. En este caso sería 10 por I1, usando la ley de Ohm, ¿verdad? Luego, ¿qué más tengo ahí? Tengo la batería de 9 voltios. Y tengo también la resistencia R2, que es la resistencia que no le puse el valor. Por cierto, aquí son 20 ohms. No lo puse. Aquí serían 20 multiplicado por I2, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Entonces, con el convenio de signos que vimos la clase pasada, con ese convenio de signos, esto sería positivo, el 9 es positivo y el 20 es negativo. Recuerden que el convenio de signos es que trabajamos, recorremos la malla en sentido antihorario. Cada malla en sentido antihorario. Y entonces, cuando yo la recorro en sentido antihorario y me toco a la corriente de frente, el convenio es que es positivo. ¿Okay? Y cuando paso de menos a más, en la batería es positivo. Y cuando, déjenme ver el 20, y el 20 es negativo, ¿verdad? Porque voy con el sentido de la corriente, ¿no? Ven que cuando hago el movimiento antihorario, voy con la corriente. Entonces, con ese convenio, esto es negativo. Bien. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Y entonces ahora lo hago con la malla 2. Entonces, con la malla 2, en la malla 2, ¿qué tengo? Bueno, en la malla 2 voy a tener el 9, que es la batería de 9, ¿verdad? Y voy a tener el 15. Bueno, voy a tener 20 por I2, que es la resistencia R2. Voy a tener la resistencia R3, que es 30. Entonces aquí sería 30 por I3
y voy a tener la otra batería, que son 15. Y esto es igual a 0. Entonces ahora el asunto aquí es ponerle los signos adecuados, ¿verdad? Entonces, otra vez esta malla yo la recorro en sentido antihorario. Entonces cuando la recorro en sentido antihorario, la topo la corriente de frente. El convenio es que es positivo. Entonces ese 22 es positivo. Entonces paso de más a menos. El convenio es que cuando cruzo la batería de más a menos, ese 9 es negativo. Luego aquí voy con la corriente, con la dirección de la corriente, por lo tanto ese 30 es negativo. ¿Okay? Y el 15 paso la batería de más a menos, entonces ese 15 es negativo. ¿No? Me queda menos 9, menos 20, menos 33, menos 15. Y ya de esto, ya tengo el sistema de ecuaciones, ¿no? Porque ahora ya yo tengo un sistema que son las siguientes ecuaciones. I1 es igual a menos I2 menos I3. Aquí, ¿verdad? Luego de esta otra me va a quedar 10I1 menos 20I2 es igual a menos 9. Y de esta última me va a quedar, vamos a ver cómo la puse yo, me quedaría entonces, me quedaría 22 menos 33 y de este lado me queda 24. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Okay? Y entonces aquí es donde viene la parte de cómo lo vamos a resolver, ¿verdad? Es decir, en este caso, si usted ya está acostumbrado a usar la calculadora, entonces no hay problema, ¿verdad? Es decir, si ya maneja esto bien, ¿verdad? De meter los coeficientes en la calculadora, porque ya lo hizo en álgebra, ¿verdad? No hay problema, pero se los digo porque algunas calculadoras, el formato de resolver sistemas de ecuaciones es que hay que cambiarle los signos, ¿verdad? Entonces, si no, mejor hágalo a mano, ¿verdad? Y se ayuda con la calculadora a la hora de resolverlo. ¿Ok? Bueno, entonces yo la parte del álgebra no la voy a hacer porque sí, les dejo eso a ustedes para que practiquen ustedes. La corriente I1 a mí me dio 0.03 amperes. La I2 me da 0.46 amperes. Y la I3 me dio menos 0.49 amperes. ¿Ok? Entonces, vean, aunque me dan el dibujo, o sea, me dan la figura con el sentido de las corrientes, no quiere decir que ese dibujo esté correcto de manera de que todas las corrientes en la solución le van a dar positivo. ¿Verdad? Es decir, vean que aquí ya me dan el sentido de las corrientes y aún así, después de que yo lo resuelvo, veo que hay una corriente, la I3, que es negativa. ¿Ok? Entonces, si toda la álgebra está bien, es decir, si pusimos todos los signos bien por todo lado, no importa, porque quiere decir que si yo le cambio el signo a la I3 y la pongo ahora a circular en sentido horario, cuando yo vuelva y haga el problema otra vez, lo repita otra vez, esta 0.049 me va a quedar positivo. Entonces sería bueno que ustedes se convenzan de eso. Es decir, cambiarle el signo a la I3 y volver a resolver el problema. ¿De acuerdo? Y la I1 y la I2 tienen que mantenerse positivas porque ya me dieron positivas en el primer intento, digamos. Entonces quiere decir que los sentidos de recorrido de las corrientes I1 y I2 sí están bien. Ok, entonces por ahí en la plataforma he visto una par de preguntas que se refieren al sentido real del recorrido de la corriente. Entonces es posible que le pregunten cuál es el sentido real o el sentido original del recorrido de la corriente. Entonces, si usted obtuvo menos 0.49, quiere decir que el sentido real de la corriente no es. Aquí está en forma antihorario.
hace esto, horario. Entonces, realmente la corriente se está moviendo o está circulando o está recorriendo el circuito en sentido horario. Entonces, cuidado, porque esto se presta para confusión, ¿verdad? Si le hablan del sentido real, se refiere a que usted se fije en los signos que obtiene. Si hay alguno que le da negativo y le están preguntando por esa corriente, usted tiene que cambiarle el sentido del recorrido porque le dio negativo. ¿Dudas de esa parte? Bien. Todo bien, profe. Ok, entonces, en esta misma pregunta le podrían decir, por ejemplo, que la corriente que circula por la resistencia R3 y la potencia disipada por esa corriente son respectivamente, o sea que le está pidiendo la corriente I3 y la potencia disipada. Pues si le hiciera una pregunta de esas, pues la potencia, voy a decirlo aquí, la corriente ya la tengo, es menos 0.49. Vean que no le está diciendo la corriente el sentido real de circulación, sino que nada más le pide la corriente. Entonces, si le dice la corriente, la respuesta debería ser menos 0.49. Porque eso fue lo que se obtuvo. No le están pidiendo, o sea, no le están diciendo que cuál es el sentido real. Yo esperaría que la respuesta correcta sea esta, y no 0.49, a menos de que se lo especifique. ¿Y la potencia? ¿Qué sería la potencia? La potencia sería disipada en la resistencia R3, sería I cuadrado por R3. Aquí sería menos 0.49 al cuadrado por 30 ohmios. Y esto aquí son amperios, ¿verdad? Entonces amperios al cuadrado por ohmios me tiene que dar watts. Entonces vean lo que pasa. Hay gente que deja el menos afuera. O sea, se le olvidó que hay que llevar unos paréntesis. Entonces, desgraciadamente, calcula la potencia, hace bien el álgebra, eleva al cuadrado, multiplica por 30, pero dejó el menos. ¿Ok? Y adivinen qué. En la plataforma hay una opción que el que hizo la pregunta pensó en eso. O sea, le pone la opción correcta, la magnitud correcta, pero como menos, para que uno se vaya con todo. Entonces, tengan cuidado con eso. La potencia es una cantidad positiva siempre, independientemente del signo de la corriente. Bueno, entonces, ese es un problema aplicando las leyes de Kirchhoff. También me pueden decir que calcule la potencia generada en una de las TEN. Y la potencia generada es I por la U correspondiente o la F correspondiente, ¿verdad? En este caso, si le dicen la potencia generada, por decir un ejemplo, en la batería de 15 voltios, pues ya yo sé que a la hora de aplicar esta fórmula, la corriente que tengo que usar es I3. Esa es la corriente que va a pasar por la batería 15. Pues aquí sería, otra vez, 0.49, ¿verdad? Negativo, multiplicado por la FEM, que son 15 voltios. Pero aunque la corriente tenga un menos, usted tiene que reportar la respuesta como positiva. Pues otra vez aparece una opción que tiene el menos. O sea, aparecen las dos opciones iguales. Una con menos y una con más. Entonces, si uno no recuerda algo de que la potencia es positiva siempre, se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, recuerden eso, ¿no? Bueno, entonces, ese era el problema que quería hacer usando las leyes de Kirchhoff. Es muy sencillo, ¿verdad? Es un problema sencillo. Y no creo que vengan preguntas con más de 3 corrientes, ¿verdad? Siempre son 3. No, porque si no el sistema de ecuaciones se hace más largo, ¿verdad? Ya un sistema de 4x4, 5x5, ya se necesita la calculadora, ¿verdad? Y creo que no. Ok, ahora, otra cosa es que le puedan poner el circuito y le dan las corrientes. O sea, le dan los valores numéricos. Este mismo circuito y le dan las corrientes, qué sé yo, le dan las resistencias, o le dan 2 de las 3 corrientes, le dan 2 y le piden la FEM. O sea, le dejan las FEM como incógnitas y una corriente. Entonces vean que tiene 3 incógnitas. Nuevamente lo que necesita son 3 ecuaciones. Y en algunos casos, cuidado, con 2 se resuelve.
Entonces, la otra versión de los problemas de Kirchhoff es que le den las corrientes. Ahí va, aquí el sonido es terrible, la acústica es terrible, todo entra aquí al frente de la casa. Que le den las dos corrientes y que le pidan, por ejemplo, las FEM, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo. Suma de corrientes igual a 0, suma de caídas de potencial igual a 0, ¿verdad? Y esto va a cambiar o va a variar dependiendo de lo que tenga el circuito. Como les digo, algunas veces con 2 ecuaciones ya usted resuelve lo que le están pidiendo. Otras veces necesita 3, ¿verdad? Pero siempre le van a sobrar ecuaciones en el circuito, porque va a tener más mallas. Bueno. Vamos a ver aquí. Bueno, otra cosa que quería comentar era lo de la carga y la descarga de los capacitores. Recuerden que para carga y descarga tenemos un par de ecuaciones para cada caso, ¿verdad? Carga y corriente. Entonces, algunas veces le dicen que calculen la constante de tiempo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice que considere un circuito que está conformado por un capacitor de capacitancia 6 que se descarga, se descarga a través de un resistor de resistencia R. Entonces dice, después de cuántas constantes de tiempo, la carga en el capacitor es un cuarto de su valor inicial. Después de cuántas constantes de tiempo. O sea, le está diciendo que calcule el tiempo en términos del tau, de la constante de tiempo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la descarga, la fórmula que debemos usar es esta. Para la descarga, Q de T es igual a Q inicial, a la menos T sobre tau. Entonces, si le están diciendo después de cuántas constantes de tiempo, el capacitor dice, la carga en el capacitor es un cuarto de su valor inicial. Lo que le está diciendo es que del lado izquierdo escriba Q inicial sobre tau. Y eso sería igual a Q inicial E a la menos T sobre tau. Esta pregunta es muy sencilla, pero aún así genera mucho error. Pues aquí cancelo los Q inicial y me queda un cuarto. Igual a E a la menos T sobre tau. Entonces, algunas veces esto lo hacen con la calculadora, pero llegan a errores porque dejan algún signo botado. Pues lo mejor aquí es hacer la mano. Cogen un logaritmo natural y se lo aplica en ambos lados. Logaritmo natural de E a la menos T sobre tau. Y la incógnita es el T, ¿verdad? Entonces, el T va a ser, la respuesta del T va a ser un factor multiplicado por la constante de tiempo. Esto le dice cuántas constantes de tiempo hay. Podría ser un número entero, la F, pero puede ser que sea un decimal o una fracción, no sé. Entonces, aquí, vean que esto aquí quedaría realmente el logaritmo natural de tau, nada más. Porque esto, el numerador es menor que el denominador, y entonces el logaritmo queda negativo. Y aquí bajo el menos T sobre tau, y lo multiplico por el logaritmo de. Y aquí vemos que el argumento y la base son iguales, ¿verdad? Esto vale. Y los menos los puedo cancelar. Me queda entonces ahora despejando el T, que va a ser tau por el logaritmo natural de 4. Y ya eso yo lo puedo aproximar con la calculadora y me da 1.30.
La respuesta es que el factor es 1.39 multiplicado por 8. Entonces, cuidado con estas preguntillas porque si usted las hace con la calculadora, es posible que, ¿verdad?, se le vaya algún signo o cometa algún error de interpretación que la calculadora no le pueda ayudar ahí, ¿verdad? Así que mejor plantéelo en un momentito, ¿verdad? A un ladito ahí una hojilla, plantéelo primero usted y luego se ayuda con la calculadora. Bueno, entonces también aquí puede pasar que le pregunten por la energía, ¿verdad? Entonces la energía en capacitores, vamos a usar esta fórmula, Q cuadrado, 12, que es la fórmula que habíamos visto cuando vimos los capacitores, ¿verdad? Q cuadrado entre 12. Solamente que ahora el Q es Entonces aquí hay que tener cuidado de si se trata de un proceso de carga o un proceso de descarga. Entonces, si es descarga, es la que vamos a usar, ¿verdad? Ya la menos T sobre tau. Pero si es descarga, ya que esa fórmula cambia un poquito, ¿verdad? Sería la Q máxima multiplicado por 1 menos C a la menos T sobre tau. Entonces vean que estas cargas tienen diferentes significados, ¿verdad? Esta es la carga máxima que logra en el proceso de carga, ¿verdad? Y esta es la carga inicial. No necesariamente tiene que ser la máxima con la que se inicia el proceso de descarga. ¿Okay? Entonces, esta fórmula es mejor tenerla así como Q en función de T y recordar que esa Q adentro es función de T. Si le dijeran que calcule la energía almacenada en un instante dado, o sea, en T igual 5 segundos, ¿verdad? Por lo general le van a dar tiempos del orden de milisegundos. O sea, le van a decir, por ejemplo, que pasa en T igual 3 milisegundos. ¿Por qué utilizan esos prefijos, mili y micro? Porque recuerden que los tiempos de carga y descarga son muy pequeños. ¿Okay? Entonces, pues tendrían que fijarse qué va a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la energía almacenada en ese momento? O sea, para cargar el capacitor en un instante dado o para descargar. ¿Okay? Y también le pueden pedir potencia. Entonces, si le piden potencia, que le digan calcule la potencia en T igual tanto. Le están hablando de una potencia instantánea. Entonces, ahí la potencia tenemos que usar du de T. Pues una vez que usted tiene la expresión en función del tiempo, lo que tiene que hacer es derivarla, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Derivarla y evaluar en el instante que le estén diciendo para encontrar esa potencia. Entonces, cuidado, usa potencia promedio, ¿verdad? Depende de los datos que le dé el problema, ¿verdad? Puede ser que sea potencia promedio, pero entonces hay otra fórmula para eso. Pero si le dice en T igual tanto, le está pidiendo que haya una potencia instantánea. Y para ello necesita entonces tener la U en función del tiempo, ya sea carga o descarga. Bueno, entonces vamos a vamos a ver el caso de un problema con corriente. Las ecuaciones del capítulo anterior.
Bueno, este problema se trata de un cubo. Dice que es un cubo sólido de plata, cuya densidad es 10.5 gramos por centímetro cúbico. Dicen que es plata. Y dice que tiene una masa de 90 gramos. O sea, no puede ser muy grande, ¿eh? Es un cubo pequeño. Entonces le dice que calcule la resistencia entre las caras opuestas del cubo. Halle la resistencia entre las caras opuestas y le dan la resistividad de la placa. Dicen que ρR es igual a 1.59 multiplicado por 10 a la menos 8 omega metro. Entonces ven que aquí tenemos dos símbolos iguales, ¿verdad? Pero uno es para densidad y el otro es para resistividad. ¿Ok? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Recuerden que en este capítulo sigma ya no es densidad de carga superficial, sino que ahora es, ¿qué era la sigma? La conductividad, ¿verdad? Bueno, aquí nos están pidiendo la resistencia. Me dice que es un cubo, entonces me está diciendo la resistencia entre las caras opuestas, o entre dos caras opuestas, ¿verdad? Entonces, yo podría hacer el dibujo así, ¿verdad? Yo puedo imaginarme un cubo de perfil, ¿verdad? De lado cuadrado, perdón, con una cara cuadrada, y me está pidiendo la resistencia entre esta cara, entre la 1 y la 2. Entonces la resistencia yo la puedo calcular como resistividad por L entre A. Entonces necesito el área. ¿Cuál sería el área de la sección transversal? Es el área del cuadrado, ¿verdad? Entonces el área aquí sería L por L, ¿verdad? Aquí sería L cuadrado. Y cancelo este L con este L y me queda resistividad entre L. Quiere decir que el problema se reduce a calcular la L. Entonces ahora sí, la pregunta es ¿cómo calculo la L? Bueno, fácil, porque ρ es la masa del cubo entre L, entre V. Y V es el volumen del cubo, que es L de la 3. Entonces el L es la raíz cúbica de M entre ρ de la plata. Y ahí ya lo puedo hacer, ¿verdad? Me quedaría así. Me quedaría raíz cúbica de la masa, que son 90 gramos. La densidad es gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar en centímetros, porque cancelo gramos y me queda en centímetros. Esa L a mí me da 2.047 centímetros. Y ahora ya puedo calcular la resistencia. La resistencia sería la resistividad. Ya me la dieron, es 1.59 por 10 a la menos 8 ohmios metro entre la L. Pero la L, ven que está en centímetros. Entonces hay que pasarlo a metros. Para pasarlo a metros, multiplico por el prefijo por 10 a la menos 8. Ahí cancelo metros y me queda ya solamente omega.
Y esa resistencia me dio 7.7 o 10 a la menos 7. Y ahí tengo la resistencia. Estos problemas de estos dos capítulos, sobre todo el de corriente y resistencia, lo único que hay que tener cuidado es las conversiones, ¿verdad? Porque vean que muchas veces hay que pasar, qué sé yo, de centímetros a metros, ¿verdad? Para tener unidades en el sistema internacional correcto, ¿verdad? Porque si no, le va a dar alguna cantidad que no tiene, es decir, que está desplazada la coma, y entonces pareciera como que se trata de un error, ¿verdad? Y realmente lo que pasó fue que pues no, es decir, no usamos las conversiones adecuadas a la hora de hacer el problema. Entonces, lo único es eso, ¿verdad? Tener cuidado con el asunto de las conversiones. Ok, bueno, vamos a pasar a hacer otro problema. Bueno, hay otro problema por ahí. Por ahí he visto alguna plataforma. Sí, le dan, por ejemplo, dos alambres. Por ejemplo, un alambre así y otro alambre con un diámetro menor o mayor, dependiendo, ¿no? Dice que hay dos alambres así. Entonces, por ejemplo, le dicen que esto es cobre y que el otro es aluminio. Entonces le dan datos, ¿verdad? Por ejemplo, le dan el diámetro del cobre, le dan el diámetro del aluminio, le dan la densidad de carga, perdón, la densidad de los portadores de carga, la N del cobre, y le dan la N del aluminio. ¿Okay? Y vamos a ver qué más le pueden dar. Y le dan, por ejemplo, la corriente que pasa por ambos alambres, que es la misma. Sí, es una corriente estacionaria. Igual, cuando pasa por ambos alambres que están conectados. ¿Okay? Entonces aquí le pueden pedir varias cosas. Le pueden pedir, qué sé yo, la razón de cambio, perdón, la razón de la densidad de corriente del cobre al aluminio. Lo dicen así. Entonces le están pidiendo esa razón. O le piden la velocidad de deriva del cobre o del aluminio al cobre. Vean que esa notación, esa redacción, velocidad de algo, del material al otro, el primero que le mencionan es el que hay que poner, ¿verdad? Entonces aquí es la razón del cobre al aluminio. O le podrían decir la razón de las densidades de corriente del aluminio al cobre. O la razón de las rapideces de deriva del aluminio al cobre. Entonces hay que ver el orden en el que se pide. ¿Por qué hay que ver ese orden? Porque adivinen qué, nuevamente. En la plataforma, en esa pregunta, están las dos opciones. Entonces, si usted no se fijó en la redacción y lo hizo al revés, o sea, hizo aluminio entre cobre, por ejemplo, está la opción para que usted la marque. ¿De acuerdo? Entonces hay que leer bien. Bueno, entonces
Estos datos son conocidos, se los dan, son números, ¿verdad? O bien le dan una proporción, les dicen que el diámetro del cobre, el diámetro del aluminio es el doble. Entonces, si esto es D, esto es 2D, por ejemplo. Entonces, ahí hay que manejarlo sin números, pero le pueden dar los números, o sea, le pueden dar los diámetros en centímetros. Entonces, vean aquí que el área, si yo quiero calcular el área es pi por r cuadrado o pi por diámetro cuadrado sobre 4. Si me están pidiendo los j, pues j recuerden que es corriente por unidad de área. Entonces aquí hay que ponerlo como corriente, que es la misma que pasa por ambos alambres, entre, por ejemplo, pi por r cuadrado o pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Ok? Y usar el valor del diámetro que nos den en cada caso. Entonces, una vez que yo tengo esto, hago el cociente. Y ese cociente me tiene que dar algo que no puede ser 0 ni tampoco puede ser 1. Entonces, igual para la velocidad, ¿verdad? Le pueden pedir la razón de las subes, pero ya tenemos una fórmula que nos relaciona a eso, ¿verdad? En el capítulo 16 nos dan esta formulita para estudiar, para calcular la velocidad del viento. Nos dicen que ahí es igual a n q vd por a. Esa fórmula, ¿verdad? Entonces vean que si yo paso el a para acá dividir, y entre a me queda n q por vd. Y esta y entre a es j. Entonces es n q por vd, y de aquí yo puedo calcular la vd, que sería j entre n. Entonces, si son metales, esta carga realmente la podemos cambiar por la carga del electrón, poniéndole valor absoluto. Porque recuerden que lo que estamos calculando es la magnitud. Y la n, pues me la dan. Si no me la dan, ¿qué habría que hacer? El libro le da la fórmula, ¿verdad? Para calcular la densidad de los portadores de carga. Esa fórmula es, en general, la densidad de los portadores de carga es el número de Avogadro, n sub a, por densidad de masa, ¿verdad? Entre la masa. Bueno, entonces, vean que estas preguntas de corriente son muy, pueden ser muy generales. Se dicen que el radio se duplica, o que el diámetro se duplica, o simplemente le dicen que el área se ve reducida a un factor de 3. Entonces hay que jugar con esos factores a la hora de hacer la razón, ¿verdad? Que están pidiendo. Y otra cosa es que tengan cuidado porque he visto en la plataforma N, le dan una N y las unidades son electrones entre centímetros cúbicos. Entonces, si usted lo usa así, la respuesta no le da correcta. ¿Por qué? Porque vean que las unidades de la N son electrones por metro cúbico. Entonces, eso, si se lo dan así, en electrones por centímetro cúbico, usted tiene que multiplicar por 10 a la 6 centímetros cúbicos, que hacen un metro cúbico. Entonces, cancelo los centímetros cúbicos y me queda la respuesta en electrones por metro cúbico. O bien, se lo pueden poner simplemente como metros a la menos 3, porque los electrones no son ninguna unidad. Lo que le está diciendo es la distribución, ¿verdad? En esa sección transversal cuando la atraviesan los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esos detallillos, ¿verdad? Fijarse bien en las unidades. Si le dan la N en centímetros cúbicos, hay que pasarla a metros cúbicos. Otra cosa, es muy común que se usen ciertos materiales mucho. Por ejemplo, cobre, aluminio, son de lo que más sale, y plata. Entonces, trate de tener calculadas la N del aluminio, la N de la plata, la N del cobre,
o sea, las densidades en electrones por metro cúbico, porque ya usted sabe que un problema en particular, si le hablan de esto, es posible que necesite la N, entonces ya usted la tiene ahí a mano, ¿verdad? Entonces, otra cosa, en la plataforma, muchas veces la pregunta no le da todos los datos que usted necesita. Eso es algo que por ahí me han estado diciendo los estudiantes, ¿no? ¿Verdad? Que en esta modalidad virtual, jóvenes, usted tiene el libro de texto ahí, a la par suya, o tiene un libro con el que está consultando, ¿verdad? Entonces la pregunta no necesariamente le da todos los datos, sino que algunos datos es para que después de que usted lea la redacción de la pregunta, vaya a buscar algo, ¿verdad? La N, qué sé yo, la densidad del cobre. Entonces, esos datos, las densidades, las resistividades, las conductividades, los Ns, manténgalo por ahí, ¿verdad? De esos tres materiales, porque aparecen mucho preguntas con el cobre o con el aluminio. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, por ejemplo, vean este problema, que es de lo mismo que estábamos hablando ahora. Le piden varias cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que le piden es, dice que cuál es la corriente, perdón, cuál es la velocidad de deriva. Hay veces le dicen también corriente de arrastre, tiene varios nombres, velocidad de desplazamiento. Entonces, hay nombres, digamos, similares, o sinónimos, perdón, de lo mismo. Entonces dice que cuál es la velocidad de deriva de los electrones de conducción en un alambre de cobre que tiene un radio de 900 micrómetros. Tiene una longitud L de 15 centímetros. Es cobre, ¿verdad? Y le dice que cuando tiene una corriente uniforme, es decir, cuando una corriente uniforme pasa por N, que es I igual a 17 milímetros. Le está pidiendo la UL en la parte A. ¿Okay? Esta es la parte A. Dice, suponga que cada átomo de cobre aporta un electrón de conducción a la corriente y que la densidad de corriente es uniforme en la sección transversal de la lámpara. Bueno, eso es información que está, digamos, que está en acuerdo con la teoría. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahí para calcular la velocidad de deriva? Entonces, para calcular la velocidad de deriva de las fórmulas que tenemos ahí, la VD es la corriente entre la densidad de los portadores de carga, que son electrones, eso es N por I, valor absoluto en la I por el A. Recuerden que esto es lo mismo que J dividido entre N por I.
Entonces ven que aquí otra vez necesitamos la N, ¿verdad? La N del cobre. Entonces ahí en el libro, en el primer ejemplo que le hacen en el libro, que está en las dos ediciones, en la 9 y la 10, hay un problema, la décima edición está en la página 694. Y entonces en ese problema hay que calcular el N del cobre. Entonces cuando calculan el N del cobre, bueno, no lo calculan directamente, pero hay que usar esto. Ya puse por ahí, Rho por NA entre masa molar. Entonces, ese N siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Es decir, la densidad del cobre es 8.96 por 10 a la 3. Eso en kilogramos sobre metro cúbico. Por el número de Avogadro, es 6.022 por 10 a la 23. Esto sería electrones por mol. Y la masa molar del cobre es 63.54 por 10 a la menos 3 kilogramos en mol. Entonces, cuando yo hago esa operación, me da que el N del cobre es 8.49 por 10 a la 28. ¿Qué unidades tengo aquí? ¿Qué unidades debería tener? Bueno, ya que kilogramos se cancela y mol se cancela, por lo tanto lo que me queda son electrones entre metro cuadrado. O metro a la 3, a la negativo 3. También puede aparecer 850, 10 a la 28, metros a la menos 3. Entonces, este dato, cuando sale del cobre, siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, no pierda tiempo en volverlo a calcular porque siempre va a ser lo mismo. Entonces, este es un dato que hay que guardarse por ahí en algún lado, ya con las unidades correctas en el sistema internacional, y igual para el aluminio, y igual para la plata, que son los tres que más salen. Entonces, ya una vez que yo tengo eso, ¿verdad? Si este mismo problema viniera en una pregunta de plataforma, hey, usted dice, ok, ¿cómo es esto? Esto lo tengo aquí, entonces la N ya la tengo ahí en algún lado, y simplemente sustituyo. VD va a ser la corriente, que me dice que son 17 miliamperes. Entonces serían 17, pero cuidado, esa velocidad hay que darle en metros por segundo, ¿verdad? Entonces, esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Esos 17 miliamperes, para que eso me quede en ampere, que es una unidad del sistema internacional. La N ya la tengo, es 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3. Por la E, la carga fundamental, 1.602 por 10 a la menos 19 kilómetros. ¿Por qué me falta? El área. Y el área me dicen que es un alambre que tiene un radio de 900 micras. Entonces esto sería pi multiplicado por ese radio, que son 900, pero cuidado, está en micrómetros. Entonces hay que multiplicarlo por el prefijo 10 a la menos 6, para que eso me quede en metros, y ahora lo llevo al cuadrado, porque es el área, pi por r cuadrado. Una vez que hago esto, pues entonces con la calculadora, con mucho cuidado, voy y sustituyo a ver qué me da. Y resulta que a mí me da 4.9 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo. Entonces yo sé que esas unidades son correctas porque todas las unidades de las cantidades anteriores están en unidades del sistema internacional. Entonces, otra vez, aquí los problemas no son tan difíciles en este capítulo. La dificultad radica en que uno deja botadas las conversiones. Y entonces, ahora que estamos con esta modalidad virtual, pues aparecen esas posibles soluciones como respuestas. Y entonces están malas, ¿verdad? Bueno, Todo bien, profe. bueno, entonces la parte del problema me dice que calcule la densidad de corriente. Es muy fácil. La densidad de corriente es solamente I entre A. Es esto que está aquí.
escoger esto y dividirlo entre la. Ya ahí tendría la ansiedad corriente. Luego le dice que calcule, hay una preguntilla ahí que es así, casi nunca sale, y podría ser que esta vez venga en alguna de las preguntas de la plataforma. Vean que yo para resolver el problema, la parte A usé la carga fundamental del electrón, pero la fórmula le podría decir que calcule la carga total de los portadores. La carga total de los portadores de carga. Recuerden que el electrón tiene una carga fundamental, pero cualquier conductor, ¿verdad? Cualquier objeto cargado, su carga total se representa como un múltiplo de la carga fundamental. Eso lo habíamos visto cuando vimos la ley de Coulomb. Entonces aquí la carga total, estoy usando esta formulilla. La carga total es N por A por L por E. Y eso le da la carga total. Pero también usted la puede calcular así, ¿verdad? Es carga total. Entonces es corriente entre tiempo. A ver. Corriente es carga entre tiempo, no, corriente por tiempo. Entonces también puede salir así. ¿Y qué sería el tiempo aquí? Bien, recuerden que los portadores de carga, el modelo es un modelo con rapidez constante. Entonces, longitud del cable entre el tiempo. Entonces aquí la carga total sería la corriente multiplicada por la L entre V. Y estas dos cosas deberían dar lo mismo. Esa es la carga total. O se la dan en términos en múltiplos de I. O sea, solamente hacen este producto, N por A por N, y lo que dé lo multiplica por I. O sea, no lo multiplica, sino que lo deja adjunto con la I, en términos de E, como un múltiplo de E. Recuerden que la carga está cuantizada. Y entonces a mí eso me da todo como un solo número. Me da 5.18 por 10 a la 3 Coulomb. Bueno, le pueden pedir también. No, eso no me lo Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer otro. Eh, bueno, vean este problema. Dice, hay uno parecido en el libro de Servo. Dice, un calentador de inmersión es un resistor que se inserta en un contenedor de agua. Conforme se entrega energía al calentador de inmersión, lo que eleva su temperatura. Déjame ver, pues está mal redactado.
Está muy redactado esto. O sea, lo que le está diciendo, vamos a ver, que un calentador de inmersión dice, se inserta en un contenedor de agua. O sea, que es algo así. Es como que usted tiene un depósito con agua y por aquí pasa, adentro hay una resistencia. Entonces se hace pasar una corriente y a través de la resistencia, y lo que hace es que, recuerden que la resistencia genera calor, ¿verdad? Y aquí adentro hay agua. ¿Okay? Básicamente es, para que entiendan, es la cafeterita que tenemos ahí en la cocina, que se le echa agua y la conecta, ¿verdad? Para tener agua hirviendo, para hacer un café o qué sé yo, lo que quiera hacer con esa agua cuando la pone a hervir. Son unas cafeterillas que suenan, ¿verdad? Cuando ya el agua hierve. Eso es el principio de funcionamiento de un calentador de inmersión. ¿De acuerdo? Entonces la resistencia se inunda, decimos, ¿verdad? Se llena con agua. Entonces cada cierto tiempo, depende del uso de la cafeterilla, cada año, 2 años hay que ir a cambiarle la resistencia, ¿verdad? Bueno, eso es un calentador. Entonces está calentando el agua y le dice que cuando el calentador de inmersión alcanza una temperatura constante, la cantidad de energía entregada a la resistencia por transmisión eléctrica es igual a la cantidad de energía entregada por calor al agua. O sea, le está diciendo que cuando hablamos de energía entregada hay una potencia, ¿verdad? Entonces, dice, si el calentador debe aumentar la temperatura de 1.50, de 1.50 kilogramos de agua, o sea, uno tiene que calentar 1.50 kilogramos de agua. Ok, tiene que llevar esa temperatura de 10 grados Celsius a 50 grados Celsius en un tiempo de 10 minutos. Dice que el calentador debe aumentar la temperatura de 1.50 kilogramos de agua de 10 a 50, 10 minutos. ¿Verdad? Veo mucho, ¿verdad? Mucho tiempo. Mientras funciona a 110 voltios. La pregunta que le hacen es, calcule la resistencia que tiene que tener para que haga esa operación. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia para que caliente esa masa de agua en un tiempo de 10 minutos? ¿Cómo haría eso? Por ahí dan una nota, dice que cuando el calentador de inmersión alcanza una temperatura constante, o sea, cuando llega a los 50, la cantidad de energía entregada a la resistencia por transmisión eléctrica es igual a la cantidad de energía entregada por calor. O sea, le está hablando de que hay una potencia, ¿verdad? Hay una rapidez de transferencia del calor. Le sugiere eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para resolver? Bueno, esa potencia se iguala, es lo que le dice el problema. Este es un problema de hecho de observe. Entonces, al igualarse, yo puedo igualar esto a delta V cuadrado sobre R. ¿De acuerdo? Porque esto es potencia disipante. Y me está diciendo que se igualan. Y entonces, pues ahora necesito calcular el calor. Vean que aquí el agua se desprecia en los cambios de fase. Hay una pequeña parte del agua en la cafetera, cuando se la conecta, que se va en vapor de agua, ¿verdad? O sea, hay un cambio de fase, pero aquí suponemos que no. Entonces, este Q es N por C del agua, entre delta T. Y esto es igual a delta V cuadrado entre R. Y todos esos datos los tengo porque tengo la masa, tengo el C del agua, tengo el delta T porque es de 10 a 50. Tengo el delta T que son 10 minutos, pero cuidado, eso hay que pasarlo a segundos, ¿verdad? Pues un minuto son
60 segundos. Sería 10 por 60, que son entonces 600 segundos. Y tengo el delta V, que es 110 voltios, y de ahí saco la resistencia. Esa resistencia me da, es muy bajita, ¿verdad? Vean que es 28.9 ohms. Aquí estamos suponiendo que el aparato funciona bien sin que colapse, ¿verdad? Es decir, sin que la resistencia se reviente. Lo cual no tiene, para mí no tiene sentido, porque las cafeteras, bueno, habría que ver qué tipo de qué tipo de equipo es este, ¿verdad? Pero si ustedes han visto una cafetería de esas, es decir, unos 10 minutos para calentar el agua, ¿verdad? Más o menos lo que yo he estimado es que andan unos 5 minutos, ¿verdad? 6 minutos. O sea, habría que tomar el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, la otra pregunta que le hacen es que estima el costo de calentar el agua. Si se sabe que la energía se compra a un precio de 11 colones por kilowatt. Estime el costo de calentar el agua. O sea, ¿cuánto le cuesta esa calentada en colones? Así que estime el costo de calentar el agua si se sabe que la energía se compra a un precio estimado de 11 colones por kilowatt. 11 colones por kilowatt hora, ¿verdad? Recordemos que nosotros pagamos por energía, ¿verdad? No por potencia. Entonces, son kilowatts hora, ¿verdad? Que es potencia, tiempo. Pues eso es energía, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que hay que hacer es calcular la E. Esta E sería la potencia por delta T. E es igual a la potencia por delta T. Y la potencia es el delta, cualquiera de los dos, ¿verdad? El delta V cuadrado sobre R por delta T, porque ya ahora conozco la resistencia. Y al hacer esa operación me da que la energía son 69.8 watts por las unidades que estoy haciendo. Watts hora. Y esto hay que pasarlo a kilowatts dividido entre 1000. Para que sería 0.0 es 698 kilowatts. Kilowatts hora, ¿verdad? Habría que ver en cuánto está ahora el costo, ¿verdad? Hay que meterse en internet a ver cuánto vale ahora el kilowatt hora, ¿verdad? ¿Cuánto estará? Debe estar más de 11 colones. Porque esto fue en el año... Entonces, lo que hago ahora es que multiplico por 11. Y eso me da el costo. Estos son 0.77. ¿Cómo interpretamos eso? 77 colones, 9.77. En unidad monetaria, ¿cómo sería eso? Serían 80 colones, ¿es eso? ¿O sí? Bueno, yo veo eso. Bueno, vamos a hacer otro problema. Vamos
hacer uno de capacitores, que hemos hecho estos que en función del tiempo. Esta pregunta es del cerebro. Yo me recuerdo que yo la cogí del cerebro. Entonces, cuidado si es un problema recomendado del libro. También si hay algún cambio. El semestre pasado trabajamos con esta plataforma comercial que se llama Webasana. El curso se estuvo ofreciendo que quería usarla con un coste y todavía como 10.000 colones, tenerla ahí unos días abiertos, no sé. Bueno, esa plataforma Webasana coge los problemas del libro, de texto. O sea, ellos adoptan el libro y la misma editorial les da las preguntas. Entonces, el problema de esa plataforma, o bueno, de las preguntas de esa plataforma, es que cogía las preguntas exactamente iguales. O sea que en una pregunta, si era 1.5 kilogramos, le ponía después 2. ¿Verdad? Entonces, realmente no se estaba evaluando nada, ¿verdad? Porque si yo cambio el 2 por el 1.5, es decir, estoy sustituyendo números sin entender, digamos, la parte física, ¿verdad? Entonces, después de que nos dimos cuenta que la plataforma trabaja así, pues ya era tarde para hacer cambios, ¿verdad? Entonces tuvimos que continuar con eso, ¿verdad? Y entonces eran preguntas muy tontas, ¿verdad? Preguntas que no le están evaluando al estudiante nada. Entonces, no servía, ¿verdad? No sirvió. Ok, bueno, eso era para más. Este problema dice lo siguiente. Vamos a ver. Este problema dice que se conecta una batería de FEM, o sea, una FEM, que usa esta notación, ¿verdad? A un capacitor de 3 microfarados. Y una resistencia de 100 ohms en serie. Todo esto está en serie. Es el modelito este de FEM, resistencia y el capacitor. Y quizás un interruptor que lo abren y lo cierran, qué sé yo. Pero bueno, en este caso dice que suponiendo que tengo al cero, el interruptor está cerrado, o sea que comenzamos con el interruptor cerrado, calcule lo siguiente: la corriente inicial en el circuito. La corriente inicial. ¿Cómo calcularíamos la corriente inicial si está el interruptor cerrado en ese momento? ¿Qué podríamos hacer ahí? Aquí hay la corriente inicial pues tiene el mismo valor que el de la corriente que fluiría si el capacitor no estuviera presente, ¿no? Es decir, eso no va a influir en el hecho de que la I cambie o no. Entonces, la corriente yo aquí inicial la puedo calcular como la FEM entre la resistencia, simplemente, que serían 10 voltios entre 100 ohms. Y eso me da 0.9. Esa es la respuesta. Vean qué sencillo, ¿verdad? Ahora, si le dice que el interruptor se abre, habría que ver qué dato le da. Porque si se abre, se comienza a descargar el capacitor. Bien, la parte B del problema dice que la carga final del capacitor, o sea, el tope, la carga final del capacitor es la Q máxima. Cuando dice carga, la carga máxima es igual a capacitancia por FEM. Solamente que aquí la capacitancia, pues hay que pasarla a faradios. Sería 3 por 10 a la menos 6 faradios por la FEM, que son 10 voltios. Y ahí tengo la carga máxima, que es 3
10 a la menos 5 coulombs. Algunas veces esta respuesta la dan con los prefijos. Entonces le pasan, por ejemplo, esa respuesta a microcoulomb. ¿Ok? Bueno, la parte C del problema le dice que cuál es, la parte C dice la carga del capacitor en T igual 3 por 10 a la menos 4 segundos. La carga del capacitor para T igual en el instante 3 por 10 a la menos 4 segundos. A ver si lo copié. Sí. ¿Cuál sería la carga? Bueno, ustedes ven que si el interruptor está cerrado, se está cargando, ¿verdad? O sea, hubo un momento antes de que le dijeran que estaba cerrado, para que comience a cargarse. Y tiene un tope, ¿verdad? Y tardó un tiempo, una constante de tiempo, o varias constantes de tiempo. Esta está diciendo que la carga para que igual es simplemente usar la fórmula. VT es igual a un máximo multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y RC es el tau, ¿verdad? Es la constante de tiempo del capacitor. Entonces, vean que aquí, si quieren, calculamos el tau primero, que es R por C, que sería 100 ohmios por la capacitancia, que son 3 por 10 a la menos 6. Y eso me da la constante de tiempo, que es 3 por 10 a la menos 4 segundos. Y ahora sí, sustituyo la Q máxima aquí y meto este tau aquí arriba del RC. Y haciendo, sustituyendo ahí, me queda entonces que la carga es igual a 1.9 por 10 a la menos 5 coulombs. Simplemente a 1 restarle E a la menos. Este T, 3 por 10 a la menos 4, entre 3 por 10 a la menos 4, que le va a dar 1. De casualidad dan lo mismo, no tienen que ser lo mismo, ¿verdad? De hecho, aquí la pregunta es para una constante de tiempo. Y entonces coincide con que son iguales, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, esa carga es 1.9 por 10 a la menos 5. Luego, la parte de el problema le dice que calcule la corriente en ese mismo instante, 9 por 10 a la corriente y 9 por 10 a la menos 4. La I para T igual a 9 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces, otra vez sustituyo en la fórmula de corriente. El capacitor se está cargando, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar la I de carga. Que es la F entre R, E a la menos T entre carga. ¿Ok? Y pues eso me va a quedar, aquí queda un factor que es E a la menos 3, y esa corriente me da 5 por 10 a la menos 3, que serían 5 miliamperes. Ya lo pasé de una vez a miliamperes. Okay. Y la otra pregunta, la última, la parte de dice calcula el tiempo transcurrido. Si la energía potencial almacenada se reduce a la cuarta parte de su valor inicial. Calcula el tiempo transcurrido si la energía potencial almacenada se reduce a la cuarta parte de su valor inicial o de su valor original. Entonces aquí, pues yo uso, se está cargando siempre, ¿verdad? Entonces U es igual a Q cuadrado, ¿verdad? Entre 2C. Y aquí sustituyo la Q de carga, que sería el Q máximo, al cuadrado por 1 menos C a la menos T sobre tau al cuadrado, entre 2 por C.
Sustituye la Q de carga, ¿verdad? Y me dice que cuál es el tiempo que transcurre para que esta cantidad se reduzca a la cuarta parte de su valor inicial. Esto que está aquí es la U inicial. Entonces, esto de este lado, que es la U de T, sería U inicial entre 4. Aquí quedaría U inicial multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre tau al cuadrado. ¿Ok? Y lo que sigue es de ahí despejar el tiempo. Aquí quedaría un cuarto. Y aquí sería 1 menos E a la menos T sobre tau al cuadrado. Entonces, para despejar eso, ¿qué hago? Primero, saco raíz en ambos lados, ¿verdad? Y me queda entonces 1 medio es igual a 1 menos E a la menos T sobre. Y una vez que hago eso, pues lo que ya habíamos visto al principio de la clase, saco logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y entonces de ahí sustituyo la T. Y esa T me da 0.693 tau. Ese es el tiempo que tarda para que la energía se disminuya, perdón, a la cuarta parte. Estas preguntas son comunes en la plataforma. Me parece son cortas, ¿verdad? Es decir, no es una pregunta que tenga mucho procesamiento. Entonces, por ahí he visto algunas con este mismo formato. Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí, ¿verdad? Queda todavía la hora de consulta del miércoles, por si tienen posibilidad de conectarse. Y ya esta sería la última clase, ¿verdad? Este repaso que estamos haciendo. Recuerden que el próximo quiz, el 7, el quiz número 7, es el domingo, ¿verdad? Este domingo que viene. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo en orden. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues quedamos aquí y si hay alguna pregunta que creen que es apelable, ¿verdad? Me mandan el pantallazo donde se vea el numerito de la pregunta para entonces yo revisar. ¿Perdón? Un correo ese, porque ¿Cuándo? venía... ¿Cuándo? Dos preguntas. Bueno, una pregunta en un intento y la otra en otro intento de una sección que no venía en la carta del estudiante. Ya, pero usted me lo mandó, digamos, hoy como a mediodía. Sí. Ah, sí. Entonces es que no he revisado el correo desde esa hora. Okay. Sí, Sí. cuando revise y le contesto, entonces. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, jóvenes, entonces, un placer haber trabajado con ustedes y suerte en la prueba del próximo domingo. Y pues ahí estaremos en contacto para efectos de entregar promedios, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, entonces.